bienvenida a estas nuevas conferencias web SUNAR, conferencias en vivo a cargo de especialistas nacionales e internacionales que la SUNAR ha iniciado en este mes de mayo y que seguirá realizando todos los martes de cada mes, con el objetivo un poco de buscar la actualización jurídica tanto de sus colaboradores internos como del público en general interesado que nos está acompañando, sobre materias importantes, actuales y sobre todo transversales a los distintos registros jurídicos. Antes de iniciar con esta conferencia, le doy también la bienvenida. Sé que nos acompaña entre los asistentes el doctor Montes, superintendente nacional. Doctor, buenos días. Le damos la bienvenida también como asistente. Nos acompaña también el subdirector de capacitación, el doctor Javier Anaya. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor Pablo Comitre. Antes de iniciar esta conferencia central, voy a ceder la palabra al doctor Yuri Zelayarán. Él es abogado de la Subdirección de Capacitación de la SUNAR, quien nos va a hacer una breve introducción del tema de la conferencia de hoy, y además él también nos va a apoyar moderando las preguntas que ustedes nos hagan a través del chat. Doctor Zelayarán, lo escuchamos. Buenos días con todos y todas. Voy a proceder a hacer una presentación de esta exposición interesante que va a desarrollar el doctor Pablo Comitre. Sin duda de que el fideicomiso dentro del ámbito registral se ha convertido desde el año 2008, desde que se han emitido normas de carácter reglamentaria dentro de la SUNAR, como un acto registral que evidentemente genera derechos que también son registrables, ¿no?, dentro de los distintos registros de nuestra institución, ¿no? En el registro de propiedad inmueble, en el registro de bienes muebles, en el registro de sociedades, ¿no? Y sin duda que el desarrollo de esta exposición va a incidir de manera bastante contundente en el desarrollo del conocimiento, de habilidades y en suma de competencias del personal de las áreas registrales, constituido por registradores públicos, asistentes registrales, abogados, etcétera, y de aquellos también que participan en las áreas administrativas, fundamentalmente en las áreas de normativa, ¿no?, y de operaciones registrales, ¿no? Entonces, sin duda que estos conocimientos que vamos a obtener hoy día van a contribuir y fortalecer todas estas competencias y habilidades. El doctor Comitre hoy día va a desarrollar el concepto de esta institución de origen anglosajona, que sin duda ha tenido que adaptarse al ámbito de nuestro sistema, que tiene una tradición pues romano-germánica, ¿no? Y esta adaptación al funcionamiento de nuestro sistema jurídico, y no solamente de nuestro sistema jurídico, sino a este ámbito institucional de las relaciones económicas, transacciones económicas, que se da en una realidad como la nuestra, que es la peruana, requiere abordar pues, distintos aspectos de esta institución, como por ejemplo su conceptualización, cómo la entendemos, cómo se entiende en el caso peruano, desde un punto de vista jurídico y económico, las características evidentemente que presenta esta institución en su funcionamiento dentro de la realidad de las transacciones y relaciones económicas y jurídicas peruanas, y luego también, evidentemente, abordar los distintos regímenes jurídicos o legales que existen, ¿no?, dentro de nuestro país, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Y también abordando la experiencia latinoamericana, ¿no? Cómo ha venido funcionando esta institución en el ámbito latinoamericano. Esto es muy valioso, unido con el tema también de la utilidad de esta institución en el ámbito de los negocios, de los distintos negocios que operan en la realidad económica de nuestro país, ¿no? Y esto, por supuesto, que va a contribuir no solamente a abordar a esta institución desde un punto de vista jurídico y la incidencia que esto tiene en el ámbito de la calificación registral, sino además va a permitir al personal de las áreas registrales y de la SUNAR comprender la importancia, la trascendencia que esta institución jurídica tiene dentro de la economía de nuestro país y dentro de las relaciones jurídicas de las distintas partes dentro del funcionamiento de esta institución, ¿no? Comprensión que sin duda va a ayudar al personal de las áreas registrales
a contextualizar mejor el funcionamiento de esta institución y a enlazar también con el rol que juega el sistema registral y con ello la SUNAR dentro de la economía peruana, ¿no? Que esto es fundamental, ¿no? Para poder realizar nuestras labores. Concluido esto, quisiera agregar que voy a desarrollar la función de moderador. Mi rol va a constituir en recoger las distintas preguntas que ustedes van a ir formulando a través del chat de esta plataforma virtual y voy a sistematizar estas preguntas y formularlas a nuestro expositor central en el desarrollo de esta conferencia de webinar SUNAR. Cedo el uso de la palabra a Cecilia para que prosiga con el desarrollo de la actividad. Gracias, Yuri. Bien, entonces ya llegó el momento de iniciar la conferencia central, que va a tener una duración aproximada de 40 minutos. El tema es fideicomiso y va a estar a cargo del señor Paulo Comitre Berry. Él es egresado del programa de alta dirección de la Universidad de Piura, MBA con mención en finanzas de SAN, abogado también de la Universidad de Lima, gerente general de la Fiduciaria S.A., empresa líder de servicios fiduciarios en el Perú, que cuenta con el respaldo de empresas como Credicorp, Interbank y Banco Sudamericano. Además, el doctor Comitre posee experiencia local e internacional en la alta dirección de empresas, experiencia también en el diseño e implementación de proyectos y desarrollo de estrategias empresariales, y además, el doctor Comitre es director de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de la Universidad ESAN. Doctor Comitre, buenos días y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarme esta mañana. 266 personas estamos interactuando en este momento. Entonces, atenderemos pues el concepto de fideicomiso. Previamente voy a hacer una historia del fideicomiso. Efectivamente, el fideicomiso es una adaptación del trust anglosajón al derecho romano-germánico. El fideicomiso latinoamericano nace como consecuencia de una necesidad de la empresa norteamericana que llevó a cabo la construcción del Canal de Panamá. Cuando se terminó la construcción del Canal de Panamá, allá por el año 1915, 1920, siendo que ellos tenían una concesión por 100 años para la explotación del canal, decidieron traer a valor presente los flujos futuros que generaría el Canal de Panamá. Es decir, ellos quisieron endeudarse en los Estados Unidos con cargo a pagar con los flujos que generaría el Canal de Panamá. Cuando llevaron la transacción a los Estados Unidos, las empresas financieras en Nueva York les dijeron: no tenemos ningún problema en estructurar una transacción de ese tipo, sin embargo, tenemos que tener la certeza de que estos derechos de cobro que ustedes generarán con el Canal de Panamá por cada vez que hagan el paso de un barco y ustedes le cobren, que ese dinero venga hacia nosotros, que somos los que te vamos a anticipar recursos hoy día. Y para ello lo que necesitamos es constituir un trust en Panamá, que es donde se originan esos derechos de cobro. La empresa norteamericana se reunió con el presidente panameño. El presidente panameño le encargó atender ese requerimiento al presidente del Senado panameño. Cuando los norteamericanos le explicaron su necesidad al presidente del Senado, le explicó que no existía esa figura legal en el ordenamiento jurídico panameño, para lo cual él se comprometió con ellos en atender esa solicitud. Y entonces empezó a estudiar de qué forma podía ayudar. Los norteamericanos le explicaban del trust y trajeron varios expertos para que informaran al presidente del Senado panameño cómo
era esta figura del trust norteamericano. Así, el presidente del Senado buscó en el derecho romano-germánico una figura que se asimilara al trust anglosajón. Y encontró el fideicomiso, ¿no?, en el Código Napoleónico, que en realidad era una transferencia de propiedad, exonerada de impuestos, no era exactamente el trust, pero leyó el fideicomiso del Código Napoleónico con ojos de trust, muy sesgado hacia el trust, y así nació en el derecho latinoamericano el fideicomiso. Este fideicomiso latinoamericano, que no es aquel que existió en el derecho romano, ni tampoco aquel que existe en el trust anglosajón, sino que es una mezcla de los dos. Y entonces es una transferencia de dominio fiduciario. Y bueno, salió en el 26 en Panamá. En 1926 se creó el fideicomiso latinoamericano. Los primeros que lo adoptaron fueron los mexicanos, porque los mexicanos tienen una restricción a la propiedad de extranjeros en la Constitución, muy similar a la que nosotros tenemos en la Constitución del Perú, aquella restricción que dice que los extranjeros no pueden ser propietarios de los terrenos dentro de los 50 kilómetros de las fronteras. En el caso mexicano, queda absolutamente claro que tampoco pueden ser tampoco pueden ser propietarios dentro de los terrenos dentro de los 50 kilómetros de las costas. Algo que en el Perú no está muy claro. Yo me atrevería a decir que tenemos extranjeros propietarios de departamentos en el malecón de Miraflores con vista al mar, y si aplicáramos la restricción de la Constitución y pensáramos que las costas es una frontera, entonces no podríamos tener a extranjeros propietarios de departamentos en el malecón de Miraflores. Sin embargo, lo son. En el caso mexicano sí queda claro que las costas son una frontera y por lo tanto llevan esa restricción también a las costas. Entonces, los mexicanos, al ver lo que habían hecho los panameños en el 26 y que había permitido habilitar nuevas inversiones de los norteamericanos en Panamá, trayendo valor presente los flujos futuros, era para otro objetivo, ¿no? Ellos vieron que como no era una transferencia de propiedad, se podía transferir en dominio fiduciario bienes a empresas fiduciarias y encargarle la explotación a un extranjero. Y de esa forma ellos podrían viabilizar inversión norteamericana en la frontera con los Estados Unidos, como podrían ser algunos ejemplos actuales, la ensambladora de Toyota o la ensambladora de Frigidaire, donde se ensamblan los productos Mave que vienen a nuestro mercado, pero los productos General Electric para el mercado norteamericano, que claramente son inversiones norteamericanas, o la inversión en hoteles en Cancún o en Acapulco. Es así que los mexicanos crearon la ley fiduciaria en el año 1928 para viabilizar toda esta inversión norteamericana dentro de territorio mexicano. Y luego se extendió a toda Latinoamérica, y entiendo que la última legislación es la uruguaya del año 2012, si mal no recuerdo, que es la última legislación en incorporar el fideicomiso. Bueno, ok, así llega el fideicomiso al Perú. En el Perú llega en los 90s. En el 92 tenemos un decreto supremo que habla sobre la titulización de activos, y en el año 96 llega el fideicomiso a la ley de bancos, ¿no? A la ley 26.702,
y ahí se incorpora el fideicomiso a partir del artículo 241 de la Ley de Bancos. Pero creo que es importante determinar qué cosa es el dominio fiduciario. Voy a leer el concepto que está en la ley en el artículo 241 y dice: el fideicomiso es una relación jurídica por la cual el fideicomitente, en otras legislaciones al fideicomitente se le llama constituyente, transfiere bienes en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario. El fiduciario es aquel que recibe los bienes, para la constitución de un patrimonio fideicometido. En algunos otros lados se llama el patrimonio autónomo. En la verdad, en la ley peruana, en algunas partes se refieren como patrimonio fideicometido y en otras como patrimonio autónomo. Sujeto al dominio fiduciario de este último. Ese es el derecho que ejerce el fiduciario respecto de los bienes que recibe en fideicomiso. Y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o de un tercero denominado fideicomisario. En otras legislaciones, al fideicomisario se le llama beneficiario. Aquí viene la definición de patrimonio autónomo. Está en el segundo párrafo del artículo 241. Dice: el patrimonio fideicometido es distinto al patrimonio del fiduciario, del fideicomitente o del fideicomisario. Y en su caso, del destinatario de los bienes, remanentes. Ok. Entonces, ahí tenemos... este tema es sumamente importante porque para que un patrimonio en fideicomiso sea inembargable, lo único que se requiere en el Perú es que un juez sepa leer. Estoy seguro que muchos de los 282 inscritos han atendido algunas órdenes de embargo o han recibido algunas órdenes de embargo en su actividad profesional. Y claro, eso demuestra claramente que los jueces en el Perú lamentablemente no saben leer, porque el segundo párrafo es clarísimo, dice: el patrimonio fideicometido es distinto al patrimonio del fiduciario, del fideicomitente o del fideicomisario. Y esas son las tres únicas personas involucradas en una operación fiduciaria. Entonces, si el patrimonio es distinto a los bienes de ellos, ¿cómo podemos hacer que este patrimonio responda por las obligaciones de aquellos? ¿De acuerdo? Entonces, es lamentable, pero es lo que ocurre. Ahora vamos a hablar por un minuto de la importancia del fideicomiso en el Perú para luego entrar de lleno ya al concepto. Bueno, en el Perú, como dije, nace en el año 96, pero es a partir del año 2001 que el fideicomiso tiene un impulso particular en el país. Y es cuando los bancos deciden adoptar la figura como mecanismo de garantía para el otorgamiento de créditos. ¿Ok? Es así que tenemos que el fideicomiso, yo diría que el 98% de los contratos de fideicomiso existentes en el Perú respaldan créditos, es decir, son fideicomisos de garantía. Solo el 2% no son fideicomisos de garantía. Y así tenemos que en el Perú, si hablamos de centros comerciales, casi todos los centros comerciales del Perú están en fideicomiso. Open Plaza, Real Plaza, Mall Plaza, el Quinde, Larcomar en 2 ocasiones, entiendo que hoy día no está en fideicomiso, pero lo ha estado en 2 ocasiones. Si quisiéramos hablar de fideicomisos, de centros comerciales. Podemos hablar ahora de hoteles. Westin, Marriott, Costa del Sol, Casa Andina, Hoteles Estelar, entre otros. La mayoría de las inversiones 5 estrellas en el Perú están en fideicomiso. Pero podríamos hablar de transporte masivo. Todos los ingresos que genera el metropolitano se encuentran en fideicomiso. Es un fideicomiso administrado por COFIDE. Y si hablamos de la línea 1 del metro,
están en fideicomiso, en un fideicomiso administrado por la fiduciaria. Eso por ponerles algunos ejemplos. Si habláramos del sector pesca, el 60% de la flota pesquera de este país está en fideicomiso, ni qué decir de las plantas pesqueras. Y así, en la introducción se habló que el fideicomiso es una herramienta muy importante para la economía nacional, y yo confirmo lo que dijo el doctor Yuri Zelarayan, en el sentido que efectivamente, en el caso de la fiduciaria, empresa de la cual yo soy el gerente general desde el año 2001, la fiduciaria administra más de 55.000 millones de dólares en activos en fideicomiso. Claro, ese número supongo que a ustedes no les debe decir mucho. Pero si les digo que el Banco de Crédito administra 26.000 millones de dólares en activos, creo que ya les dice bastante. Y si tenemos en cuenta que el monto comprometido para el programa Reactiva Perú, este programa que va a ayudar al empresariado y a los empleados a conservar su empleo y salir adelante, en este caso, es 30.000 millones de soles, ¿no? Entonces, para que tengan una idea. Y solo un asunto bien importante. Todo el programa Reactiva Perú se sostiene en un fideicomiso administrado por COFIDE, ¿no? De ahí la importancia del fideicomiso en estos tiempos. Bueno, les voy a mostrar una estructura de fideicomiso básica. Bueno, como les dije, ya leímos el concepto en el artículo 241. Entonces tenemos a una persona llamada fideicomitente que transfiere activos a otro llamado fiduciario, que en otras legislaciones se llama el administrador. En este caso, el ejemplo de la lámina está transfiriendo un tractor en fideicomiso en respaldo, ¿no? Eso constituirá el patrimonio autónomo, que es inembargable y no es masa concursal, por las razones que ya expliqué, ¿no? En respaldo de una acreencia que ha obtenido de un banco, que será un fideicomisario. ¿Ok? Esa es la estructura básica. ¿Ok? Tenemos un fideicomitente, que es el cliente del banco, que transfiere bienes o derechos para constituir un patrimonio autónomo, que será administrado por el fiduciario en beneficio de un banco. Pero transfiere en dominio fiduciario. Entonces, aquí se ha generado una discusión eterna en el Perú sobre si el dominio fiduciario, ¿qué cosa es el dominio fiduciario? Y mucha gente cree erróneamente que el derecho de propiedad de aquel que aportó bienes al fideicomiso se conserva. Y queda absolutamente claro en la ley de bancos que el derecho de propiedad y el nuevo derecho real creado en la ley de bancos llamado dominio fiduciario son incompatibles, ¿ok? No pueden coexistir. Cuando se transfiere un bien en dominio fiduciario, se suspende o se extingue el derecho de propiedad, ¿ok? Lo quiero dejar absolutamente claro. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad, para que exista, tiene que tener 4 atributos: uso, disfrute, reivindicación y disposición, ¿ok? Uso, disfrute, reivindicación y disposición, los 4 atributos de la propiedad. Y el dominio fiduciario le confiere al fiduciario, ¿no? Le confiere al fiduciario uso, disposición y reivindicación. Está claro en el artículo 252, ¿ok? Dice, el fiduciario ejerce sobre el patrimonio fideicometido dominio fiduciario, el mismo que le confiere plenas potestades, incluidas las de administración. Ese es un nuevo atributo creado en la ley de bancos para el derecho real dominio fiduciario.
Y luego dice, uso, disposición y reivindicación. ¿Ok? Entonces, el fideicomitente que tenía los 4 atributos de la propiedad, cuando firma el contrato de fideicomiso, le transfiere al fiduciario 3 atributos de la propiedad. Uso, disposición y reivindicación. Esos están en cabeza del fiduciario. Y por lo tanto, el único que conserva el fideicomitente es disfrute. Nada más. Solo tiene disfrute. Por lo tanto, se dice que el fideicomitente también tiene dominio fiduciario. Él tiene una porción pequeñita del dominio fiduciario por la cual él ejerce disfrute, pero propiedad ya no tiene, porque de los 4 atributos que él tenía en la propiedad solo tiene uno. ¿Ok? Y el fiduciario, de los 4 atributos de la propiedad, obtiene 3. Por lo tanto, se puede decir que el dominio fiduciario es un nuevo derecho real que está en cabeza de 2 personas. El fiduciario, que tiene 3 atributos de la propiedad, y el fideicomitente, que conserva 1. Ok. ¿Por qué queda claro que no hay propiedad? No hay propiedad porque yo no puedo ser acreedor de mis bienes. Y la ley de bancos deja absolutamente claro que el fideicomitente es acreedor del patrimonio fideicometido. Lo dice claramente en el artículo 252. Dependiendo de la naturaleza del fideicomiso, el fideicomitente y sus causavientes son titulares de un derecho de crédito personal contra el patrimonio fideicometido. Entonces, estoy seguro que todas las personas aquí que son parte de los registros públicos no me inscribirían un embargo que yo pretenda inscribir sobre mi departamento, ¿no? O sea, imagínense, yo soy propietario de un departamento y decido embargarme a mí mismo. Voy al registrador y le digo, o al juez, y le digo, señor juez, y le solicito a usted que inscriba un embargo contra mi departamento de mi propiedad inscrito en los registros públicos. ¿Por qué? Porque ayer en la mañana mi bolsillo derecho le prestó plata a mi bolsillo izquierdo y hoy día en la mañana el izquierdo le exigió el derecho que pague y el bolsillo derecho no ha pagado. No ha pagado. Y por lo tanto necesito inscribir un embargo contra mi departamento, del cual yo soy propietario. Quiero inscribir contra mi departamento. Eso es un absurdo. Es un absurdo. Yo no puedo ser acreedor de mí mismo. Eso es ridículo. Y la ley dice que el fideicomitente sí puede ser acreedor del patrimonio fideicometido. Como es imposible que yo sea acreedor de mis bienes, por lo tanto, un propietario no puede embargarse a sí mismo. Cuando la ley le confiere al fideicomitente la posibilidad de embargar el patrimonio fideicometido, porque se convierte en acreedor, ¿no? Él puede por ser acreedor, entonces queda claro que no es propietario, ¿ok? Que quede claro para todo el mundo que el fideicomitente no es propietario. Imposible. No hay propiedad cuando hay dominio fiduciario. ¿De acuerdo? Ok. También es importante tener claro que el patrimonio autónomo es inembargable porque el artículo 253 lo dice expresamente. Nuevamente, y quiero dejar absolutamente claro que lo único que se requiere en el Perú para que un patrimonio autónomo en fideicomiso sea inembargable es que un juez sepa leer. Nada más. Que sepa leer. Artículo 253. El patrimonio fideicometido no responde por las obligaciones del fiduciario o del fideicomitente. Y en 19 años que tengo de ejercicio profesional como fiduciario, solo
han existido intentos de embargo por obligaciones del fideicomitente. ¿Ok? Entonces queda claro, artículo 253, el patrimonio fideicometido no responde por las obligaciones del fideicomitente. Tampoco responde por las del fiduciario, lo dice previamente. Y entonces, como no responde, es por eso que es absolutamente inembargable. ¿Ok? Entonces ya descubrimos por qué es inembargable. Es inembargable porque no hay propiedad. Y como no hay propiedad, no podemos hacer que responda por las obligaciones de nadie, porque no tiene propietario. ¿Ok? Entonces, ese lo quiero dejar muy claro. Hay gente que dice que entonces el fiduciario sería el propietario. El fiduciario, como el fiduciario tiene uso, disposición y reivindicación, entonces el fiduciario es el propietario. También hay gente que dice eso. Bueno, la ley lo dejó clarísimo. Y dice que en el artículo 273, ¿ok?, la empresa fiduciaria no tiene derecho de propiedad sobre los bienes que conforman el patrimonio fideicometido. ¿De acuerdo? Entonces, ya les dejé claro que el fideicomitente no tiene propiedad porque tiene un derecho de crédito contra el patrimonio, y el fiduciario tampoco es propietario porque lo dice expresamente el artículo 273. Entonces, este nuevo derecho real creado por la ley de bancos, que está totalmente concordado con lo que dice el Código Civil, porque el Código Civil dice que los derechos reales son aquellos contenidos en el Código Civil y aquellos que se creen por ley. Entonces, el nuevo derecho real llamado dominio fiduciario se crea por la ley de bancos, ley 26.702, ¿ok? Y crea este nuevo derecho real, dominio fiduciario, que es absolutamente incompatible con propiedad y por el cual es ejercido por el fiduciario. Entonces, el fideicomiso debe estar por escrito, debe ser inscrito para que sea oponible a terceros. Es por eso que es sumamente relevante la participación del registro en los contratos de fideicomiso. Para que sea oponible a terceros, el contrato de fideicomiso debe estar inscrito. Gracias a Dios ahora existe el RMC, por lo tanto se inscribe en el RMC y, bueno, los bienes se inscribirán cada uno en el registro que corresponda. Como ya dije, el contrato de fideicomiso genera un patrimonio inembargable que no es masa concursal y adicionalmente existe este periodo de sospecha, ¿ok?, que está contenido en el artículo 245 de la ley y dice que el patrimonio fideicometido puede ser anulado y para aquello otorga un periodo de caducidad de la acción de 6 meses desde que el fideicomiso se publicó. Pero, esto es bien importante, no le otorga ningún plazo de efectividad al contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso nace desde que se suscribe y no se requiere nada más que estar por escrito para que tenga eficacia, ¿de acuerdo? Ya tiene validez, pero aquel acreedor que considere que el fideicomiso se hizo en fraude suyo, tiene un plazo de 6 meses para demandar su nulidad. Y para demandar tiene que cumplir con 2 requisitos. O sea, primer requisito, para demandar tiene que ser acreedor. Y luego, en el curso de la acción, en el curso del proceso, tiene que demostrar que ese fideicomiso se constituyó en fraude suyo. O sea, se hizo efectivamente para que él no pueda embargar. Lo cual es muy difícil de probar, sobre todo cuando se tiene en cuenta que la mayoría de contratos de fideicomiso de este país respaldan créditos. Por lo tanto, hubo un desembolso de un banco que en el curso normal de sus actividades solicitó una garantía a su favor. Entonces, es muy poco probable
que un acreedor pueda demostrar que hubo fraude, porque el banco va a decir, oiga señor, yo he desembolsado, aquí no hay ninguna simulación, le he prestado dinero a este señor, en primer lugar, y en segundo lugar, yo siempre pido garantías y él me ha otorgado una garantía como es normal, ¿no? Entonces es bien complicado demostrar el fraude. De hecho, debo decirles que en la fiduciaria, de aproximadamente 1.500 contratos de fideicomiso suscritos en 19 años, nos hemos enfrentado a aproximadamente 10 demandas de nulidad por fraude de acreedor y hemos ganado las 10. ¿Okay? Nunca se ha probado un fraude de acreedor hasta el día de hoy y hasta donde mi conocimiento alcanza. El fideicomiso entonces es una herramienta muy flexible. ¿Dónde está regulado? Ya lo he dicho varias veces, en la ley 26.702, en la resolución SBS 1010-99 y existe una directiva del año 2008, que es la 007-2008 SUNAR, que regula cómo se deben registrar los fideicomisos, ¿de acuerdo? Para todos, el dominio fiduciario se registra en dominio, obviamente, no es una carga, es una transferencia de dominio. El patrimonio fideicometido es autónomo, como ya lo dije. ¿Y qué significa autónomo? Significa que no tiene propietario, está sujeto a un fin. Es sumamente importante la finalidad porque es aquella que va a regular el accionar del fiduciario, ¿de acuerdo? El fiduciario rige su comportamiento en función a lo contenido en el contrato. Ahí debe estar claramente establecida la finalidad. Por ejemplo, el fideicomiso de la Teletón, administrado gratuitamente por la fiduciaria desde el año 2008. ¿Para qué sirve? Sirve para infraestructura, equipamiento y atenciones a niños. No sirve para pagar los sueldos de los médicos, no sirve para pagar los sueldos de las enfermeras, no sirve para pagar los sueldos del personal administrativo del Hogar Clínica San Juan de Dios. Sirve para pagar infraestructura, así se ha construido un hospital en Chiclayo, un hospital en Cusco y un hospital en Piura, efectivamente. Entonces tenemos Chiclayo, Piura y Cusco y con este dinero se implementó el equipamiento y se atienden a los niños que requieren atención para este asunto. Del otro lado, bueno, ya sabemos que el patrimonio autónomo es inembargable, no es masa concursal, es temporal, ¿ok? Los patrimonios autónomos en fideicomiso solamente pueden vivir 30 años, ¿de acuerdo? No están sujetos a encaje, estos pueden ser destruidos los fideicomisos, o sea, anulados por fraude de acreedor, como ya lo dije, y no son masa concursal. Existen innumerables resoluciones del INDECOPI, dejando en claro que los patrimonios en fideicomiso no son masa concursal. De hecho, la última ha sido emitida con ocasión del procedimiento concursal para Transportadora de Gas del Perú, aquella empresa que tenía la concesión del gasoducto surperuano, que está en concurso y donde en particular la fiduciaria tiene recursos que iban a ser destinados a la obra y que se han quedado congelados en el fideicomiso y que no servirán para atender a los acreedores que están dentro del concurso, sino que van a servir para atender a estos acreedores internacionales que le prestaron plata a Odebrecht para la construcción del gasoducto, aproximadamente 1.500 millones de dólares que están todavía deben ser atendidos en el futuro. Participantes, estamos en la lámina de participantes. Como ya dije, fiduciario. Para ser fiduciario tienes que tener una licencia en el Perú. Una licencia otorgada por la Superintendencia de Banca y Seguros. En el Perú pueden ser fiduciarios las cajas, las financieras, los bancos y las empresas. Las empresas de seguros que cuenten con autorización, en el Perú cuentan con autorización RIMAC y Pacífico Peruanos Suiza,
Sin embargo, ninguno de ellos dos ha suscrito ningún fideicomiso hasta el día de hoy. Y luego las empresas de servicios fiduciarios. En el Perú tenemos 3 empresas de servicios fiduciarios en la actualidad. Corporación Fiduciaria, Corfit, vinculada al Grupo Coril. Luego Fidu Perú, que estuvo vinculada a Bancolombia, hoy día vinculada a TMF, una empresa de capital holandés. Y la fiduciaria, que está vinculada a Scotiabank, Interbank y Banco de Crédito del Perú. Esas son las empresas que pueden actuar como fiduciarios en el Perú. Fiduciarios bancarios, ¿no? Titulizadoras es otra cosa. El fideicomitente, cualquier persona, y lo único que se requiere es que tenga capacidad, de acuerdo con el Código Civil, y que pueda disponer, ¿ok? Disponer de aquello que se va a aportar al fideicomiso. Y el fideicomisario es aquel que va a recibir los bienes y puede ser cualquier sujeto de derecho. Inclusive el concebido puede ser fideicomisario en un contrato de fideicomiso. Responsabilidad del fiduciario. El fiduciario tiene responsabilidad de medios y no de resultados, ¿ok? Entonces, si el fiduciario sembró cuando debía sembrar, regó cuando tenía que regar, podó cuando debía podar, fumigó cuando debía fumigar y fertilizó cuando tenía que fertilizar y no salió ni un choclo, no es su culpa. Y además está prohibido por ley de asegurar resultados en el fideicomiso. No puede asegurar resultados en el fideicomiso. Bueno, los fiduciarios más famosos en el Perú son las AFPs, que no pueden garantizar los resultados de sus inversiones, por las mismas razones que estoy explicando en este momento. Para todos los contratos de fideicomiso, el fiduciario debe nombrar a un factor fiduciario. Y hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión, pero quiero dejar muy claro que siempre debe haber un factor fiduciario. El factor fiduciario se registra en la SBS, pero mucha gente tiene errado el concepto del factor fiduciario. El factor fiduciario es el que asume la responsabilidad penal si algo ocurre en un contrato de fideicomiso. A diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento jurídico peruano, donde no existe un responsable, no sé, imaginemos, se pierde dinero de una sociedad anónima y se inicia una investigación para determinar si el gerente general tuvo responsabilidad o el gerente de operaciones o el tesorero o quien fuere. En el caso de los fideicomisos, el factor fiduciario asume la responsabilidad penal si algo ocurre con el contrato de fideicomiso, si se pierden los bienes del fideicomiso, se afectó el fideicomiso en alguna forma. Y ese factor fiduciario es designado por la empresa fiduciaria e inscrito en la SBS. Y la SBS tiene veto respecto de ese factor fiduciario. Por ejemplo, en el caso de la fiduciaria, en 1.500 contratos de fideicomiso, el factor fiduciario designado históricamente he sido yo, Paulo Comitre, gerente general de la fiduciaria desde siempre. Yuri, quedo a disposición para atender sus preguntas. La primera pregunta, se declara que el dominio fiduciario es un derecho real. Sí. Sin embargo, el dominio fiduciario descansa sobre la idea de administrar bienes en beneficio de una tercera persona, mientras que los derechos reales descansan sobre la idea de actuar en beneficio propio. Conforme a ello, cabría preguntar, ¿el dominio fiduciario y los derechos reales pertenecen a una misma categoría conceptual? Es claro que el dominio fiduciario, el fiduciario no lo puede ejercer en beneficio propio, ¿ok? Es por ello que se ha conservado el disfrute en el fideicomitente. Entonces, el fiduciario administra este bien, pero se podría decir que en beneficio del fideicomitente, que es quien lo instruyó en el contrato al fiduciario a administrar el contrato, ¿no? Entonces, sí, coincido en que esa es una diferencia de este nuevo derecho real, dominio fiduciario contenido en la ley de bancos, de aquellos que están contenidos
en el Código Civil. El patrimonio fideicometido, derecho real, debe estar inscrito como tal en la partida registral de predio o además donde aparece esta calidad. La directiva 007-2008 lo deja claro, ¿no? El dominio fiduciario se inscribe en la parte de dominio, ¿no? Para dejar absolutamente claro que el fideicomitente, aquel que estuvo inscrito antes del fiduciario, ya no tiene, por decirlo menos, disposición, ¿no? Porque si dejáramos al fideicomitente en dominio e inscribiéramos al fiduciario como carga o gravamen, habría una contravención a la ley de bancos, donde la ley dice que el fiduciario tiene disposición. Y si lo dejáramos en dominio al fideicomitente y el fideicomitente vendiera el bien, es claro que un nuevo registrador inscribiría esa transferencia de propiedad atribuyéndole a ese fideicomitente el derecho de disposición que ya no conserva, porque la ley de bancos se lo quitó en el momento en que se constituyó el contrato de fideicomiso. Es por eso que el primer artículo de la Directiva 007-2008 dice: cuando se presenta un contrato de fideicomiso a registro, se debe inscribir en dominio. ¿Se puede embargar el patrimonio fiduciario para el pago de obligaciones que el fiduciario contraiga en cumplimiento de la finalidad para el que fue constituido? De ser posible, entonces debería modificarse la directiva SUNAR que solo permite medidas cautelares referidas a la validez del fideicomiso. El fiduciario sí puede contraer obligaciones con cargo al patrimonio fideicometido, ¿ok? Eso sí es posible, sí puede, y de hecho, en el caso de la fiduciaria, de 1.500 contratos, nosotros hemos suscrito contratos de préstamo a un patrimonio fideicometido en 4 ocasiones. En 3 ocasiones, esos fideicomisos ya terminaron, ¿ok? Tenemos un fideicomiso que está vigente. Sin embargo, ha ocurrido que el acreedor también se ha constituido en fideicomisario y por lo tanto nunca él pretendería inscribir un embargo contra el patrimonio, porque al ser fideicomisario ordenaría la ejecución. Entonces, no tendría ningún sentido solicitar una inscripción de un embargo. Pero coincido a ver, quiero atender la pregunta. La pregunta dice: ¿se puede embargar un fideicomiso por deudas que haya contraído el propio patrimonio? La respuesta es sí. Ahora, eso es la excepción, ¿de acuerdo? En el caso de la fiduciaria solo tenemos de 750 contratos vigentes de fideicomiso, solo tenemos uno con esa calidad, o sea, donde cabría esa posibilidad de cara al registro. Sin embargo, me atrevería a decir que no va a ocurrir, porque el fideicomisario acreedor pediría previamente la ejecución del patrimonio. ¿Es correcto solicitar un certificado positivo de dominio fiduciario? Sí, podría solicitarlo el fiduciario, ¿sí? Yo no veo ninguna razón por la cual no se pueda. De hecho, en el caso anterior, ¿no?, en el cual nosotros dijimos que el fiduciario estaba asumiendo obligaciones, o sea, suscribiendo un contrato de préstamo que sería respaldado por el patrimonio, me parece que el banco razonablemente le pediría al fiduciario un CRI, ¿no?, de ese patrimonio en fideicomiso. Cuando se pide un certificado registral inmobiliario, CRI, para el caso de la existencia de un solo propietario inscrito un fideicomiso en el acápite de propietarios, ¿a quién o quiénes se mencionarán? Solo al fiduciario. Repito, solo al fiduciario. Permítanme aclararlo, solo al fiduciario. Quiero dejar absolutamente claro que solo el fiduciario, porque si emitieran uno con 2 personas y el día de mañana al fiduciario le pidieran ejecutar, y ustedes saben que cuando se ejecuta un fideicomiso en garantía, el fiduciario transfiere propiedad y hay un CRI donde dicen que la propiedad recae o que la facultad de disposición recae en cabeza del fiduciario y el fideicomitente, sería inejecutable. El fiduciario, claro, le iría a pedirle al deudor:
Oiga, señor, usted no le pagó al banco. Yo acabo de vender el hotel, por poner un ejemplo, y necesito firmar el contrato de compra-venta. Y en ejercicio del atributo de disposición conferido en la ley de bancos al fiduciario, necesito transferir. Pero resulta que como el CRI dice que usted también está, le pido por favor que firme. ¿Ustedes creen que ese deudor va a firmar? No va a firmar nada. Y por lo tanto, el fideicomiso acaba de perder una de sus ventajas más importantes, que se ve traducida en una mejora en las tasas de los créditos. A ver, el fideicomiso es una herramienta que dinamiza la economía, porque los bancos prestan dinero respaldados en fideicomiso y esos créditos son más baratos. ¿Por qué? Porque el patrimonio es inembargable y es de fácil ejecución. En 6 meses se ejecuta, versus una hipoteca que se ejecuta en 4 años. Si ustedes deciden emitir un CRI poniendo como últimos al fideicomitente y al fiduciario, destruyeron la herramienta, la destruyeron. Además, estaría contra la ley, porque ustedes estarían diciendo que la facultad de disponer la conserva el fideicomitente. Y claramente la ley de bancos dice que la facultad de disposición en el artículo 252 está única y exclusivamente en el fiduciario. Si un fideicomiso se constituye por 30 años y el fideicomitente fallece, ¿ese patrimonio retorna a la masa hereditaria o los herederos deben esperar a que se cumpla el plazo? Ya, ese es un tema sumamente relevante, ¿no? Y vamos a equipararlo por un segundo a la hipoteca, ¿ok? La hipoteca es una carga, ¿no es cierto? Si yo tengo mi departamento hipotecado y me muero, ¿qué pasa con mi hipoteca? Nada, nada, ¿no es cierto? Ok, ahora imaginemos que yo transfiero mi casa en propiedad, vendo mi casa, se la vendo a otro y al mes me muero. ¿Algún registrador decidiría anular esa transferencia de propiedad y poner a mis 2 hijos como titulares de ese bien? Queda claro que no, ¿no? Queda claro que no. Eso sería una locura que a alguien se le ocurra eso. Entonces, cuando el fideicomitente transfiere en fideicomiso, conserva unos derechos. Esos derechos son los que se transfieren en sucesión, no el bien, los derechos. Por lo tanto, el fideicomitente transfirió su casa en fideicomiso para que respalde una obligación crediticia. Esta obligación crediticia es un préstamo hipotecario por los próximos 15 años. ¿De acuerdo? Ok, que además tienen un flujo y no tienen un seguro de desgravamen. Porque ya sé, me van a salir por el seguro de desgravamen. No, no tiene seguro de desgravamen. El banco dijo, no hay problema. Señor, yo le voy a prestar la plata por 15 años contra un contrato de arrendamiento donde el propio banco es el inquilino. Vamos a poner ese ejemplo. El propio banco es el inquilino por 15 años. Le dice, no hay problema, yo le presto la plata para que usted compre esa casa, que me la va a alquilar para que yo ponga mi agencia por 15 años. Y mi arrendamiento va a pagar la cuota del crédito por 15 años. Y me muero al día siguiente. Ustedes me van a decir que ya se acabó la transferencia en dominio fiduciario y entonces el bien pasa a mis hijos y entonces el banco se quedó sin la garantía que respaldaba el crédito. No, señores, mis hijos van a heredar los derechos fiduciarios y el fiduciario, sabiendo que murió el fideicomitente, ya sabe que cuando termine el contrato de fideicomiso, es decir, cuando se pague al banco la deuda, luego de 15 años, le va a entregar ese bien a los hijos. Porque una causal de término del fideicomiso no es la muerte del fideicomitente, señores, no lo es. Se señala que los activos transferidos en fideicomiso constituyen un patrimonio autónomo. Asimismo,
Se ha señalado también que el dominio fiduciario es un nuevo concepto de derecho real. Entonces, conceptualmente, ¿el fiduciario tiene un derecho real sobre activos que no tienen dueño? ¿En Correcto. esto consiste con los conceptos de derecho y patrimonio? El fiduciario tiene un nuevo derecho real llamado dominio fiduciario que le confiere respecto de los bienes que conforman el patrimonio fideicometido o patrimonio autónomo, uso, disposición, reivindicación y administración de esos bienes. Para aquellas personas naturales que buscan tener alternativas de inversión, ¿qué tipo de fideicomiso se puede realizar? Uy, esa respuesta puede ser eterna. Pero el fideicomiso de inversión en el Perú está regulado a través de los fondos mutuos, ¿no? Entonces, las sociedades administradoras de fondos mutuos son fiduciarios y ellos administran el fideicomiso de inversión. Entonces, ustedes, si quieren participar en un fideicomiso de inversión, tendrían que participar en un fondo mutuo a través de las sociedades administradoras de fondos mutuos. ¿El fiduciario puede convertirse en obligado solidario en vía de regreso? La pregunta es muy general, ¿no? A ver, la única solidaridad que le confieren al fiduciario es solidaridad tributaria, ¿ok? El fiduciario es solidariamente responsable con el fideicomitente de todos los tributos que se generen en el fideicomiso, pero es solidaridad tributaria. Y recuerden que la solidaridad tributaria es diferente de la solidaridad civil. La solidaridad tributaria nace de una culpa del fiduciario, ¿ok? O sea, el fiduciario tiene que haber hecho algo mal para que nazca la solidaridad. Si no hizo nada mal, entonces la SUNAT solo le puede cobrar los impuestos al fideicomitente, no al fiduciario. ¿Es posible dar en fideicomiso acciones y derechos de un predio? Sin duda, se puede transferir en fideicomiso cualquier cosa. Entonces, en ese caso, si se transfieren acciones y derechos a un patrimonio fideicometido, el fiduciario se convertirá en copropietario con los otros que estaban inscritos previamente. ¿Cuál es la diferencia entre el fideicomiso de garantía y fideicomiso de titulación? A ver, el fideicomiso de titulación no existe, porque titulación es algo que hacen ustedes y que es otorgarle títulos a propiedades. Titulización, que es otra cosa, significa emitir papeles en el mercado de valores. Y la diferencia entre el fideicomiso de garantía y el fideicomiso de titulización es que el fideicomiso de garantía no puede emitir valores mobiliarios. ¿Qué son valores mobiliarios? Son aquellos que son idénticos, ¿ok?, respaldados en un mismo patrimonio y son 20 o más. Eso quiere decir que el fiduciario bancario, puede emitir hasta 19 títulos. Para que pueda emitir 20 o más, necesariamente hay que buscar un fiduciario titulizadora, que están en el marco de la SMB, de la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, no hemos atendido en esta presentación el fideicomiso de titulización, que es administrado por las titulizadoras y que está regulado por la Superintendencia de Mercado de Valores. Hoy día hemos hablado únicamente del fideicomiso bancario, que está en el marco de la ley de bancos, en la ley 26.702. Luego de transcurrido 30 años, ¿se podría inscribir un nuevo fideicomiso para que se obtenga 30 años más? ¿O ya no se podría? El bien va a tener que regresar al fideicomitente de todas maneras. Y siquiera por un segundo, o sea, ¿qué va a ocurrir en esa partida? Va a decir, la fiduciaria, Paulo Comitre, la fiduciaria nuevamente. Por lo tanto, va a regresar a la esfera patrimonial de Paulo Comitre, ni siquiera por un segundo, y se va a registrar, porque el primer fideicomiso va a terminar. Si la voluntad del fideicomitente es constituir un nuevo fideicomiso, yo no veo por qué no se podría hacer. Sin embargo, lo que no puede ocurrir es que diga la fiduciaria y de ahí el acto seguido vuelva a decir la fiduciaria sin pasar por Paulo Comitre previamente, ¿no? En el caso nuestro de la fiduciaria,
nosotros pensamos que sería mejor que si el fideicomitente quiere constituir un nuevo fideicomiso, para que la mujer del César sea la mujer del César, no solamente debe serlo, sino parecerlo. Entonces nosotros recomendaríamos que se busquen otro fiduciario, para que diga la fiduciaria Paulo Comitre, Banco de Crédito, ¿no? Siguiente fiduciario, y no la fiduciaria nuevamente, que nos parecería poco elegante. Pero eso ocurrirá en el año 2031, señores. Y espero estar en mis cuarteles de invierno, porque a mis 50 años creo que ya me merezco descansar. Esta sería la última pregunta, ¿no? ¿Existe límite para que el fiduciario pueda transferir en venta el patrimonio fideicometido? La ley de bancos dice que la transferencia que hace el fiduciario es inobjetable y nadie califica la transferencia que hace el fiduciario. Entonces, el fiduciario se levantó loco hoy día y decide firmar un contrato de transferencia de propiedad contraviniendo el contrato de fideicomiso, pues esa transferencia es válida, absolutamente. Y lo que ocurrirá es que el fiduciario, al ser un ente regulado, la superintendencia deberá determinar si el fiduciario se volvió loco, le quitará la licencia, y el fideicomitente y el fideicomisario deberán accionar a nivel judicial para obtener del fiduciario las indemnizaciones correspondientes. Pero la transferencia que realiza el fiduciario, lo dice expresamente la ley, es válida, inobjetable. Ok, doctor. Bueno, hemos concluido las preguntas y le cedo la palabra a Cecilia para que pueda continuar con el desarrollo de la actividad. Gracias, Yuri. Agradecemos a los asistentes que han participado con sus preguntas y, por supuesto, a nuestro invitado por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencia. Sé que el tiempo nos ha quedado corto, doctor, pero también por lo que hemos conversado, sé de su vocación y de su buena disposición, así que me permito comprometerlo que nos acompañe en otra conferencia. Encantado, espero haber atendido todas sus inquietantes. Esto ha sido solamente una introducción a los conceptos de fideicomiso. En otra ocasión podríamos profundizar más con algunos productos que están inclusive en la presentación hacia el final. Y les agradezco la oportunidad y el tiempo que me han dedicado en estos tiempos difíciles. Gracias. Nuevamente le agradecemos por su presencia y antes de desconectarnos quiero comunicarles a todos los participantes que nosotros vamos a entregar una constancia de participación que es digital y va a ser enviada al correo electrónico que nos han dejado al momento de inscribirse en esta conferencia. También les quiero recordar que este martes tenemos nuestra segunda conferencia WebSUNAR, la cual va a estar a cargo del doctor Franco Soria, quien hablará sobre la propiedad estatal y proyectos de infraestructura. Así que si aún no se han inscrito, quedan pocos cupos y yo les recomiendo que se inscriban, que el tema también está buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Los esperamos el otro martes, doctor. Ya lo hemos comprometido, así que nos vamos a estar comunicando con usted porque han quedado varias preguntas en el tintero y también el tema veo que es bastante extenso y las personas de todas maneras lo van a volver a convocar. Con mucho placer. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, doctor. Tengan una linda semana. Hasta luego. Muy bien.